actualmente, en este país, uno de los libros más vendidos es este, por sobradas razones, no necesito explicárselas. Y está el autor de este libro, Alberto Tavira, con nosotros. Un aplauso, Alberto. Muchas gracias. Alberto, bienvenido a Nocturno. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, primera pregunta. A mí me dijeron de buena fuente que este libro salió a la venta con la venia de Enrique Peña Nieto. ¿Es verdad? Bueno, no tanto con la venia. O sea, obviamente al principio Enrique Peña Nieto cooperó en cierta parte de la información para poderme dar entrevistas con su mamá y sus hermanas, pero cuando ya entré al tema de las amantes, obviamente dejó de cooperar. Así que bueno, fue una biografía cooperadora de inicio y luego ya no cooperadora. Pero me dijeron que él te hablaba para preguntarte, ¿ya va a salir? ¿Ya va a salir? Bueno, nos encontramos en eventos o en cosas, me invitó a la presentación de su libro y me dijo, oye, ya te gané, ya saqué yo primero mi libro que el tuyo. Y entonces estamos como en ese tema. Saber leer y escribir, fíjate, ¿no? Entonces siempre teníamos como esa batalla y luego me preguntaba, oye, ¿qué? ¿Se sigue llamando Las Mujeres de Peña Nieto? Pues claro, oye, pues si no, no va a vender. A él le conviene un libro así. En un país donde ser macho es un valor agregado, a él le conviene. Pero fíjate, Horacio, que ha sido muy polarizada la opinión de este libro, ¿eh? O sea, como que los sectores de las mujeres, sobre todo, lo tienen un poco renuente pues y claro, tienen ciertas emociones de rechazo de decir, oye, no puedo creer que haya sucedido esto. Pero los hombres están fascinados porque dicen, claro, ese es mi macho, ese es mi gallo. Exactamente, es por lo que dice Horacio. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en este libro? Bueno, en este libro vienen historias de las mujeres que han rodeado a Enrique Peña Nieto, pero no son en el lado sentimental, también en el lado familiar y sobre todo las herederas del próximo, bueno, del candidato del PRI, que es entre virtual, candidato, posible candidato, de sus hijas. Las historias de estas niñas que obviamente, pues en caso de que él llegara a ser presidente de México, se irían a vivir a Los Pinos. Así que hay que ver cómo van a ser esas habitantes de Los Pinos. Y cerrarles el Twitter, ¿no? Sí, por favor. Oye, pero ¿y por qué hablar de las mujeres de Peña Nieto y no de la vida política de Peña Nieto? ¿Por qué? No, bueno, porque lo que yo me he especializado a lo largo de más de una década ha sido en el periodismo del corazón. En muchos años trabajé en la revista Quién como editor de política y ahí fuimos conformando este nuevo género, subgénero, híbrido de la fuente de política con el periodismo del corazón, y esto se traduce en contar la vida privada de los políticos de este país, que pues no es poca cosa y aparte genera mucho interés. Y es complicado, ¿no? Es complejo, porque imagino que efectivamente él cooperó y después ya no, pero de alguna manera esa información estaba filtrada, porque seguramente su mano está puesta también en esas entrevistas posteriores, por lo menos de la gente, de las mujeres a las que él tiene alcance. Bueno, ¿no? Enrique siempre ha mostrado la vida privada, sus amores, sus desamores, sus tragedias, sus hijos, sus casas, sus pericos, todo. Sí, pero una cosa es que te caes con la gaviota y se convierte en la película Tus hijos, los míos y los nuestros, a que resulta que la historia de él es más, pues una mezcla entre la inocente, el analfabeta y cuando los hijos se quedan. O sea, no es tan rosa. Resulta que cuando él en algún momento se ha salido del libreto, pues nos presenta un hombre que no lee, un hombre que no tiene idea de lo que va a hacer, un hombre que es más una figura decorativa que un político con convicciones. Y yo creo que para la gente que lee este libro, pues le va a confirmar cosas que pensaban de Enrique Peña Nieto y que a lo mejor no le va a ayudar, digo, de los que leen, no le va a ayudar para llegar a Los Pinos. Pero en el sentido contrario lo va a beneficiar, porque Pedro Infante sigue siendo una figura venerada en nuestro país, y esto es un Pedro Infante moderno. Postmoderno. Sí, bueno, es un Pedro Infante, obviamente, región Atlacomulco, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Claro, ¡Fino! Pero espera, pronto puede ser región Los Pinos, o sea que no sé qué tal. Sí, el código postal puede cambiar, Código postal 11,000. ¿Qué encontraste en la relación de Gaviota y Peña Nieto? ¿Hubo algún momento de amor genuino? ¿O sí ves que efectivamente es un pacto pragmático? Entre los dos. Mira, aquí lo interesante del libro es de que como cada una de las mujeres cuenta su propia historia, cada quien habla como le va en la feria, entonces desde luego que se confrontan algunas de las versiones. Por lo tanto tenemos a Rebeca Solano, que fue la novia que tuvo antes de haberse casado con Angélica Rivera, donde Rebeca dice, pues es que a mí me quitó a mi hombre la gaviota. Y después viene el capítulo de la gaviota donde ella dice y cuenta su propia historia, y no, primero yo entré a trabajar en la campaña de promover los 300 compromisos cumplidos, y ahí es donde nos enamoramos y de la campaña vino el amor. Entonces las dos historias chocas y se confrontan. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. ¿A ti qué opinión? Porque todos tenemos una opinión, y la opinión además se alimenta de los recursos alternativos, es decir, de lo que hemos aprendido, leído, investigado, y en tu caso tú has investigado mucho. ¿Qué opinión tienes de Enrique Peña Nieto?
Bueno, a mí me parece que la opinión que tengo ha sido tomada de todo lo que he conseguido a lo largo de estas entrevistas y me parece la historia de un seductor. O sea, es un seductor Pero nato tú votarías que ha por sido Enrique víctima Peña Nieto. de su propia circunstancia. Yo todavía no sé por quién voy a votar. Ok, Pues es que está pero muy inmaduro tu el opinión, tema a de ver, las elecciones. pero es muy distinto un señor que la anduvo remojando la brocha en muchos lugares a un señor que nos va a gobernar. Sí, por O supuesto. sea, si un señor piensa no con esta cabeza, sino con la otra, y le gustan mucho las mujeres, pues no va a estar concentrado en su política de gobierno. Entonces, a mí me da miedo. Tú, después de leer este libro, ¿qué piensas de él? ¿Que es un hombre maduro, inmaduro, muy caliente? O sea, Es un hombre que lo considero mucho más carnal. O sea, el Enrique Peña Nieto que yo había estado viendo en la televisión siempre está centrado en los temas políticos y ahora lo veo con estos defectos, virtudes, con amor y desamor, como Ok. cualquier otro ser humano. Entonces, incluso lo siento más terrenal. Ahora Aquí perdón. la parte que no he podido y que a mí me parece incluso un poco delicada es cuando hay una mentira de por medio. ¿Cómo Porque en qué obviamente caso? hemos visto donde él está con una familia conformada de manera es lo muy que te iba a conservadora, Eso es. etcétera, y al final pues, resulta que no, que también tiene estos descalabros, desaciertos, de infidelidades y de hijos fuera del matrimonio. ¿Y qué opinan las mujeres respecto a esa imagen? O sea, es decir, ¿podrías decir que efectivamente es un hombre conservador a través de las versiones de sus exmujeres? No, pues no, de conservador no hay nada. O sea, entonces ahí vemos como un poquito el contraste que decimos, bueno, de estos valores como muy El contraste es religiosos. una manera de verlo o la continuidad de una mentira que se descubre desde hace tiempo, porque cada vez que habla o cada vez que se exhibe pareciera caérsele a pedazos todo un teatro que está armado y puesto con alfileres. Ese es uno de ellos. Ahora, yo no sé si tú eres muy valiente o muy inocente. Creo yo que este libro le conviene a quienes llevan la campaña de Enrique Peña Nieto, yo creo. Porque sería muy distinto si Enrique Peña Nieto hubiera tenido un desliz, pero homosexual. Ahí sí, lo matan. Pero al tener muchas mujeres, le da un valor, por desgracia, para nuestro país. Entonces yo creo que esto es, quizás, a lo mejor, sin querer queriendo, tú colocaste un eslabón para la campaña de Enrique Peña Nieto. O tu vida corre peligro. Nunca fue, No mi, sé. nunca fue mi intención ni de lo uno o de lo otro. La verdad es que esta historia la llevo siguiendo desde el 2005, que fue la primera vez que publiqué algo en la revista Quién sobre la muerte del papá de Enrique Peña Nieto. Ok. Y en el momento en que yo vi las ventas que tenía la revista cuando Peña Nieto ocupaba la portada, dije, bueno, este personaje es el Luis Miguel de la política. Claro. Hay que darle seguimiento. Claro, por y a supuesto. partir de ahí comencé a escribir la historia con intereses, desde luego, publicarlas con la Oye, coyuntura electoral del Y 2012. esta mujer, Mónica Pretelini, la primera mujer de Enrique Peña Nieto, que se habla tanto de que... ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de que en esta entrevista con Jorge Ramos no sabía explicar de que había muerto la mujer? ¿Qué le pasó ahí? Bueno, él dice, ¿no? Peña Nieto después en una segunda entrevista con Jorge, dijo que tuvo un lapsus, Sí. que era una cosa que muy normal en Muy normal ciertas no saber de personas, qué murió tu cónyuge. de tener ese pequeño falta que no de se información acordó de la en ese palabra, momento. del nombre de la enfermedad, Ni del no nombre que del Exacto. libro, ni del... No, pues no lo leyó el libro. Pues mira. Oye, Alberto, yo tengo una última pregunta. Yo he escuchado por ahí Tú ya terminado la entrevista, muy bien. ¿Qué más? No, no es cierto. que la Gaviota y Peña Nieto están buscando desesperados el embarazo porque una panza, en el contexto de las elecciones traería muchos votos. Muchas. Tú que estás metido en ese mundo, que conoces a todos estos personajes, a todas estas mujeres, ¿has escuchado algo real? Bueno, de hecho en el libro se revela esta parte, hay una anécdota donde Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se fueron a Estados Unidos a buscar bebé. Pero me encantaría que la gente comprara Ok. el libro y que pueda descubrirlo Bueno, aquí. aquí está Alberto Tavira, Las mujeres de Peña Nieto, Editorial Océano. Gracias. Encantado Vamos a un de estar corte. aquí. Volvemos. Bravo. Bravo.